Hola, ¿cómo están? Buenos días, feliz día de preparación. Hoy día viernes llegamos a la conclusión de este tema. Antes que me olvide. La otra vez también dijiste, hola, estamos en el día de preparación, ¿no es verdad? Pero quizá algunos no sepan qué es el día de preparación. Les explico un poco. Cuando Dios hizo al mundo, dice, y fue el primer día, y fue el segundo día, y fue el tercer día, y fue el cuarto día, etc. Puso un número nada más a los días. Los días que tenemos, lunes, martes, miércoles, fueron dados mucho después. Lunes por la luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, etc. ¿No? Así fueron dados los días. Pero en la Biblia solamente hay nombre, entre comillas, nombre, solo a 2 días. ¿A cuál? El sexto día lleva el nombre de preparación. Y así era el nombre, en la Biblia así era el nombre, ¿no? Nos vemos el día de preparación, y eso era el día viernes, lo que ahora equivale a viernes, el día de preparación. Ya el nombre te decía que preparación, porque al día siguiente viene algo importante. ¿Y qué era? El Shabbat, el sábado, ¿no? El reposo. Shabbat significa reposo. Que mañana vamos a reposar, que mañana vamos a descansar en Cristo. No solo de nuestras actividades laborales, etc. Descansar en Dios, aprender de Dios, buscar a Dios, ¿no? Que ese es el contexto. Por eso día viernes se le dice día de preparación. En varios versículos está en la Biblia. Muchísimas gracias por la aclaración. Ahí tenemos esa definición. Así que ya saben que el viernes es día de preparación. ¿Ya? Vamos a empezar y vamos a orar para empezar. Padre amado, queremos pedir tu presencia, que seas tú, por favor, quien pueda responder y nos ayudes a hacer siempre tu voluntad. Que las palabras se queden grabadas en nuestros corazones. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Este día hay 4 preguntas, porque tenemos que aprovechar. Ya, a ver. Vamos a empezar. ¿Hasta qué punto Satanás utiliza métodos similares para socavar sutilmente a las autoridades de las escrituras en la actualidad? Súper. Bueno, hemos visto en toda la semana que la estrategia del enemigo es minimizar la Biblia. Ya no es importante en casa. Si alguien lee la Biblia una vez al año es suficiente. O algo similar. No. La palabra de Dios, el enemigo trata de minimizar a lo máximo la Biblia, que no se lea en casa, llamándola anticuada, por la cultura, incluso por las leyes. Hay en varios países que está prohibido, por ejemplo, tener una Biblia. Actualmente estoy hablando, donde no pueden hablar de Jesús, porque su religión tiene que estar ahí y no puede mezclarse con otra. Entonces, el enemigo utiliza varias estrategias. Si preguntas a un joven que no sea cristiano y es su primer encuentro con la Biblia, entonces va a ser raro. Biblia, sí, es Dios. Va a ser muy raro. No lo tenemos, por así decirlo, en nuestros genes. Entonces el enemigo siempre trata de minimizar. Y te voy a contar una historia. Hubo una época, aproximadamente estoy hablando de los años 1948, cuando la cultura decía, más o menos esta, yo soy creyente. ¡Ay, qué barbaridad! Es un creyente. Pero qué loco. Estamos en la época de la razón. Estamos en la época de la ciencia. ¿Dónde entra Dios acá? No, la Biblia la escribió hombres. Tiene fallas. La Biblia no sirve. ¡Wow! Pero con lo que no contaban era con la respuesta de Dios. ¿Sabes qué hizo? Al noreste del Mar Muerto ya se encontraron los rollos, entre comillas, originales de varios libros de la Biblia, de la mayoría en realidad. Uno de ellos fue el libro de Isaías. Fueron de varias religiones, fueron de varios lugares a leer lo que decía. Actualmente está conservado donde no hay luz, una luz que pueda lastimar a los rollos, el aire que no pueda lastimar, etcétera, etcétera. Y pueden leer a través de un vidrio
pueden leer lo que está escrito. Obviamente el Antiguo Testamento está en hebreo y obviamente también hay eruditos en hebreo y ellos van a leer. Y me gusta algo. Uno de los estudios que hicieron era comparar el libro, ¿no? Los libros de los rollos que se encontraron dentro de los originales, ¿no? También compararon con las Biblias actuales que tenemos, ¿no? Y compararon. Me encanta la conclusión. ¿Sabes qué dice la conclusión? Dice así. La conclusión dice, cuando hicieron la investigación cuantitativa, llegan al más de 99.4%, si mi memoria no me falla, de que era igual el libro de Isaías. 94.6. Ah, pero entonces el 0.4, no. El 0.4 era temas de actualidad del lenguaje, artículos. Antes se utilizaba la en algunas palabras, ahora se utiliza el él, etcétera, etcétera. Son detalles y nada significante, ¿no? Y me gusta la conclusión, que ¿sabes qué dice? Dice así. Podemos estar seguros que lo que Dios dio, refiriéndose a los rollos, a la escritura, a la Biblia, Dios la cuida hasta ahora. Hasta ahora. Podemos estar seguros que la Biblia que tenemos es de Dios y Dios cuida su Biblia, su palabra. Dios se encarga de cuidar su palabra. Amén. Qué lindo. Que haya pasado el pasado y que todavía ahora, en el presente, sigamos viviendo lo que Dios nos quiso decir. Siempre inspirados, ¿no? Gracias por esa aclaración también. Nos vamos a la segunda pregunta. ¿Ya? Dice, ¿cuáles son nuestras mayores salvaguardas contra la mala interpretación de qué? De la palabra de Dios. Wow. Es amplia. ¿Por qué? Y aquí viene una pregunta también. ¿Por qué hay varias denominaciones si solo hay una Biblia? Varias cristianas. La respuesta es hermenéutica. ¿Y qué es hermenéutica? Hermenéutica son las reglas, leyes para interpretar la Biblia. Entonces, para un versículo puede ser doctrina. Para alguna iglesia un versículo puede ser doctrina. El mismo versículo para otra iglesia puede ser que no sea doctrina, simplemente una historia. Entonces, cada denominación de alguna forma tiene hermenéutica. Entonces, no me vas a preguntar, ¿y qué hermenéutica tenemos? Justamente, como iglesia adventista del séptimo día, ¿cuál es esa hermenéutica que nosotros conocemos y sabemos? Ya. Qué interesante pregunta. No, en realidad tocar el tema de hermenéutica es muy amplio, pero quiero resumirla en esta. Tenemos la bendición de que todas las herramientas para interpretar la Biblia están en la misma Biblia. Es por eso que podemos decir que la interpretación viene de la interpretación de la Biblia misma. No hay un ápice de una interpretación humana, lo que está escrito. Y por eso somos a personas que nos encantan decir escrito está para cualquier de nuestras doctrinas. ¿Cómo debemos cuidarnos del enemigo? Leyendo la Biblia. Más allá de conocer todas las hermenéuticas, etc. Por ejemplo, quién escribió ese versículo, cuándo escribieron, por qué escribieron, a quién escribieron, cuál era el contexto. Tú sabes esto, un contexto sin su texto es un pretexto. Un texto sin su contexto es un pretexto. Eso, súper. Entonces, y así, hay varias reglas para interpretar la Biblia. Pero yo quisiera sugerir solo una. La oración. Muchos no lo ponen en el libro como hermenéutica la oración, y muchos sí. Pero la realidad es lo que hace la diferencia. Para interpretar un versículo necesitas al Espíritu Santo.
Y si vale el término, hay que rogarse a Dios para interpretar un versículo. Él se va a encargar con el Espíritu Santo. No se necesita ser un erudito. Se necesita tener un humilde corazón al Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Sí, porque yo sabía que hasta la misma palabra, ¿no? Que es la Biblia, ya sea pequeña, ya sea grande, cual Biblia que uno tenga, va a ser la misma trampa que usa el enemigo. La misma Biblia nos va a sacar de la iglesia. Alguna vez escuché eso. ¿Cómo será eso? Bueno, ¿a qué se refiere lo que acabas de mencionar? Es un refrán, ¿no? Que el enemigo utilizará la misma Biblia para sacarte de la iglesia. Y es verdad, es cuando utilizamos la Biblia, ¿ya? De forma errónea. Cuando le hago decir a la Biblia lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir en un mensaje, lo que yo quiero interpretar, eso leo. Pero para interpretar la Biblia, una regla de hermenéutica es de Génesis a Apocalipsis. Pero cuando solo utilizo un solo versículo para decir algo, no es suficiente. No es suficiente. Y por eso, utilizando mal la Biblia, alguien podría hasta negar a Jesús. Imagínate. Qué fuerte. Vamos a ir a la tercera pregunta. ¿Cómo intenta el diablo difamar el carácter de Dios? Esto veíamos en el origen del mal. ¿Qué pasó? Cuando se reveló Lucifer, no, buscó ángeles. Sí. No. Y no se encontraba solo. Claro, y estaba ahí. Pero ¿qué les dijo a los ángeles para que dudaran de Dios? Porque no te olvides que convenció a la tercera parte de ángeles. ¿Qué pasó? Pasó que les fue a hablar, uno de sus temas era la ley, que esa ley era injusta, que las leyes de Dios son injustas, y eso es lo que está pasando ahora. Esas leyes son antiguas, ¿para qué? No tiene sentido, no hay que darle importancia. No vivimos, muchos de nosotros, bajo la ley de Dios, y eso es precisamente lo que quiere el enemigo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Difamar, y ese es el sabor que puso en los seres humanos, en los ángeles y en los seres que no han caído en pecado, que la ley de Dios es injusta. Y así quiere difamar a Dios, pero Dios se encargará más adelante de solucionar este problema. Tenemos que estar prestos, atentos a poder ver y no ser engañados, ¿no? Y no ser parte de esta difamación también. Nos vamos a ir a la última pregunta. Dice, ¿a qué se refiere 2 Pedro? Capítulo 1, versículo 20. Por favor, sí, ¿lo podemos leer? Ya. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:20. Dice así: ciertamente, y habiéndose ellos escapado a la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, ¿estoy bien? Segunda de Pedro 1:20, estoy leyendo el 2:20. 1:20 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Wow, repito esto. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios te dio la Biblia, te la dio para que la interpretes. No tendría sentido que no la interpretes. A través del Espíritu Santo. Ahora, todo lo que está escrito está dispuesto para que tú puedas entenderlo. ¿Quién te hace entender? El Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, queda claro, no hay que una profecía solo fue dado a un grupito para que ellos lo interpreten, a solo 2 personitas, a solo 10 personitas, y nadie más puede interpretar. Y si alguien dice sí, es erróneo. La Biblia está hecha para ti. Y si quieres interpretarla, está el Espíritu Santo para ayudarnos, para ayudarte a leer la Biblia, a interpretar la Biblia, que esa es la mayor herramienta. Entonces, Dios quiere revelarse a ti. Amén. Tenemos que rogarnos para que cuando estemos
abriendo la Biblia, podamos entender y según sea la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿no? Si todavía tenemos algunas consultas, dudas, por favor, no dudes en escribirnos inbox para que podamos ahí tal vez poder estudiar juntos también mucho más la palabra. Bien. Entonces vamos a terminar orando. Por favor, Ya, dirígenos. con gusto. Padre bendito, gracias por ayudarnos a repasar la Biblia. Queremos pedirte que bendigas a todos nuestros amigos que están escuchando estos capítulos. Bendícelos y tú puedas poner en su corazón siempre, Señor, a Jesús, de día y de noche. Motívalos a leer tu palabra. Guíalos al interpretar tu palabra. Gracias por Jesús. Amén. Amén. Eso fue algunas consultas del programa de Escuela Sabática Facilito. Nos vemos. Chao, chao.